Hoy yo quiero compartir contigo una palabra con la cual el Espíritu Santo ha estado por días ministrando mi vida. Y no solamente eso, sino que comenzaron a suceder cosas y esas cosas estaban confirmando la palabra que el Espíritu Santo traía a mi espíritu con la cual me ministraba. Pero no solamente eso, sino que comencé a estudiar el libro de Nehemías con mi esposo. Aún no lo hemos terminado, pero hasta donde hemos leído, el Espíritu Santo confirmó una vez más esta palabra. Y es por eso que hoy yo quiero hablarte de la influencia que tienen las palabras. Y es que en muchas ocasiones tú y yo pensamos que somos demasiado fuertes. En muchas ocasiones tú y yo nos creemos demasiado firmes. Y la palabra del Señor dice que el que esté firme se afirme aún más. Y cuando nos creemos demasiado fuertes, cuando nos creemos demasiado firmes, usualmente no le ponemos filtro a lo que estamos escuchando o a lo que estamos viendo. Y estamos en una época donde todo el mundo quiere dar su opinión. Todo el mundo se acoge a la libre expresión y cada quien quiere decir algo y quiere opinar sobre un tema y tú no le puedes quitar ese derecho porque ese es el derecho que cada uno tiene. Entonces tú y yo como hijos de Dios tenemos que comenzar a pedirle sabiduría al Señor y no solamente sabiduría, sino como en otras ocasiones y constantemente me mantengo diciéndote, leer la palabra del Señor, para que tú y yo podamos tener discernimiento y comencemos a pasar cada palabra que tú y yo escuchemos por un filtro, porque las palabras tienen una influencia grande en nuestras vidas. Las palabras de las personas, de lo que constantemente tú y yo escuchamos, no solamente de personas, esto incluye también la música que tú y yo decidimos escuchar. Esas palabras van a influenciar entonces en quiénes nosotros nos vamos a convertir, pero también en qué decisiones vamos a tomar. Y Nehemías, si tú no has leído este libro, yo te invito a hacerlo, porque en el libro de Nehemías se cuenta la historia de cómo el tercer grupo de exiliados, ¿verdad? Del pueblo de Israel que estuvieron cautivos en Babilonia, cómo regresaron a la tierra en Jerusalén. Y Nehemías fue un gran líder, fue un hombre que ejerció un gran liderazgo y este libro resalta el liderazgo de este hombre, pero simplemente porque este hombre decidió obedecer a Dios. Este hombre decidió guardar el pacto, guardar los estatutos, lo que ahí estaba escrito en aquella ley, que en ese entonces ellos se tenían que acoger a esa ley y tenían que respetar y seguir, ¿verdad? Él respetó, él guardó esta ley y por consecuencia Dios lo dirigió a tomar las decisiones correctas y Dios le dio un equipo. Nehemías, dice la historia, que era un copero. Él era el copero del rey Altajerjes. En ese entonces era el que reinaba en Babilonia. Y el puesto de copero era un puesto de mucha confianza. Ese puesto no se le podía dar a cualquiera. Pero en el capítulo 1, cuando tú lees la historia, dice que fueron algunos varones de Judá y se encontraron con Nehemías y él les preguntó por los judíos que ya habían escapado, los que ya habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y ellos le dijeron esto, ellos les respondieron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Y dice Nehemías, cuando oí estas palabras, me senté y lloré. E hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y él en el capítulo 1 de Nehemías habla de la oración tan poderosa que este hombre elevó delante de Dios. Y él pidió favor. Él pidió que Dios lo pusiera en gracia delante del rey para cuando él tuviera la oportunidad, el poder entonces ir allá a Jerusalén. Y así sucedió. El Señor comenzó a mostrar gracia. El Señor comenzó a rodear a Nehemías de favor.
Y el rey se dio cuenta de que él estaba muy triste y él le decía, yo siempre te he visto y cuando te he visto siempre te veo alegre y veo en ti tristeza. Y entonces Nehemías dice que elevó una oración antes de contestarle y comenzó a explicarle el por qué él se sentía así. Luego de esto, el rey lo envió y no solamente lo envió solo, sino que lo envió con personas que estaban aguardando, ¿verdad? Que estaban asegurándose que él llegara bien a su destino. Cuando él llegó allí, él comenzó y hizo un equipo, él reunió gentes de aquellos varones del pueblo de Judá para entonces reconstruir los muros y las puertas de Jerusalén. Cuando los enemigos vieron esto, ellos se molestaron. Cuando los enemigos vieron esto, ellos se enojaron muchísimo. Porque claro, mientras los muros estaban derribados, eso no representaba una amenaza para el enemigo. Pero la palabra dice que cuando los enemigos vieron que ellos comenzaron a trabajar arduamente, ¿verdad? Comenzaron a enviar palabras y comenzaron a burlarse. Y es aquí donde yo quiero detenerme un poco. Porque cuando esto sucedió, muchos de los que estaban trabajando con Nehemías, entonces se desanimaron y comenzaron a quejarse. Y ellos comenzaron a ver que el trabajo era mucho y que quizás ellos se iban a tardar muchísimo en recoger los escombros para volver a reconstruir los muros de la ciudad. Pero Nehemías, que estaba lleno de Dios, no prestó atención ni oído a estas palabras. Así que Nehemías continuó la labor y comenzó a hablarle palabras de edificación al grupo que estaba trabajando con él y les comenzó a decir, mira, el Dios del cielo, el Dios de Israel, nuestro Dios está con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Él está con nosotros, así que la victoria es nuestra. Yo te estoy parafraseando, pero eso está ahí en este libro. Así que estas personas que comenzaron a escuchar las palabras de Nehemías siguieron con la mano en el arado y siguieron construyendo, reconstruyendo los muros de la ciudad, pero muchos se desanimaron al escuchar las voces de los enemigos. Claro, el enemigo, el fin del enemigo era que no reconstruyeran los muros. Y eso es lo que sucede en nuestra vida. A veces Dios nos da una palabra. A veces Dios nos promete alguna bendición, algún suceso, algo que va a suceder y tú y yo comenzamos a orar y tú y yo incluso comenzamos a orar en fe. Pero de momento, cuando el enemigo ve que tú tienes la fe, cuando el enemigo ve que tú estás firme, creyéndole a Dios por esa promesa, él va a comenzar a enviarte saetas. Y muchas veces él las envía a tus pensamientos y tú comienzas a tener pensamientos de derrota, tú comienzas a tener pensamientos como que no lo vas a lograr, incluso comienzas a dudar de que esa promesa vino de parte de Dios. Incluso pudiera pasar que gente que son tus amigos, que gente que son tu familia, gente que tú amas, gente que tú conoces, incluso pudieran ser hermanos en la fe, ellos comiencen a decirte palabras contrarias a lo que Dios te habló. Y es ahí donde tú y yo nos tenemos que parar firmes, como se paró Nehemías. Sabes, cuando yo leo la historia de Nehemías, yo me doy cuenta que Nehemías, a causa de su obediencia, a causa de querer andar rectamente delante de Dios, Dios le mostró gracia, Dios le mostró favor y no solamente eso, Dios le dio un gran discernimiento, porque estos mismos enemigos que yo te estoy hablando comenzaron a llamarlo porque ellos se dieron cuenta que su burla, ellos se dieron cuenta que lo que ellos estaban vociferando, las palabras que ellos estaban lanzando no estaban deteniendo a Nehemías. Detuvieron un grupo, pero no pudieron detener al líder. Y si no detenían al líder, la obra iba a continuar. Entonces, cuando ellos vieron que esas palabras no hicieron lo que ellos querían que hicieran, comenzaron a llamar, mandarle cartas a Nehemías y les decían, venga, ven y reúnete con nosotros, queremos hablar contigo. Y todas las palabras de Nehemías dice, yo comprendí
que lo que querían era matarme. No querían que cada una de las palabras que estaban escritas en aquella carta eran palabras mentirosas, eran palabras que lo que acarreaban eran mentiras. O sea que Nehemías tenía un gran discernimiento. Y sabes, en este último tiempo, en estos últimos días, tú y yo tenemos que orar para tener un discernimiento como el que tuvo Nehemías, para que tú y yo no seamos persuadidos por las palabras del enemigo y que nosotros no podamos ser influenciados por esas palabras. Hay que ser determinados. Hay que ser determinados y tener dominio propio, porque no se trata de tener valor. No solamente eso, porque sí podemos ser valientes, pero es que sin Dios y en nuestras propias fuerzas no lo vamos a lograr. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo para pararnos firmes. Y aún a esos que amamos, si se levantan a hablar en contra de la visión, si se levantan a hablar en contra de lo que Dios nos ha prometido, tú y yo tenemos que pararnos firmes, determinados, tener el dominio propio y decirle, ¿sabes qué? Lo que tú estás hablando no es lo que Dios a mí me dijo. Así que yo decido no escuchar ninguna de las palabras que ahora mismo tú estás hablando, o simplemente pararte, o simplemente terminar la llamada, o simplemente decidir que tus oídos no se van a llenar de lo contrario a lo que Dios ya te habló y te prometió. En muchas ocasiones en mi proceso, en muchas ocasiones en mi caminar, yo he tenido que hacer lo que te estoy diciendo que hagas. Yo he tenido que ponerle un stop a la persona y decirle, sabes, tú no conoces mi historia. Tú no sabes de dónde Dios me llamó, de dónde Dios me sacó. Tú no sabes lo que Dios me ha prometido. Tú no sabes ni una cuarta parte del proceso que a mí me ha tocado vivir. Así que lo que tú estás hablando, yo no lo voy a recibir. Sí, a mí me ha tocado hacer esto y pararme firme. Y muchas veces vas a caer como si fueras una persona orgullosa o altiva, pero no se trata de eso. Se trata de que tú no vas a permitirle al enemigo a influenciarte con las palabras contrarias a lo que tú sabes que ya Dios te habló y que Dios te prometió. Así que yo no sé cuáles sean las palabras que ahora mismo tú le estás prestando atención, pero escúchame bien. Comienza a pensar por un momento, ¿dónde te detuviste? ¿Qué palabras te dijeron que vinieron a obstaculizar? Vinieron a obstaculizar lo que Dios te dijo. Y de momento tú tenías fe, de momento tú estabas caminando, creyendo por encima de lo que tus ojos estaban viendo, pero escuchaste esas palabras y quizás ni siquiera fueron palabras de alguien conocido. Hoy día están las redes, como te decía. Y está todo el mundo dando su opinión porque se acogen al derecho de la libre expresión. Pero tú y yo podemos escoger qué vamos a escuchar. No importa que se digan llamarse cristianos. Tu filtro debe de ser la palabra de Dios. Tu filtro debe de ser el discernimiento, pero a través de la palabra de Dios. Porque si tú no conoces la palabra de Dios, tú estás siendo ahora mismo una presa fácil en las garras y en las manos del enemigo. El enemigo utiliza incluso la misma palabra, tergiversada, tergiversada. Y no es secreto, y esto te lo he dicho en otras ocasiones. ¿Y por qué insisto con esto? Porque el Espíritu Santo insiste con esto. Y esto es lo que el Espíritu Santo quiere que yo le traiga a su pueblo. A los que van a escuchar este mensaje, esto es lo que el Espíritu Santo quiere que yo te hable hoy. Tienes que leer la palabra de Dios porque eso forma parte de tu relación con Dios. El ir a la iglesia forma parte de nuestro crecimiento, pero no es tu crecimiento. Forma parte de nuestra relación con Dios, pero no es tu relación con Dios. Es en el secreto. Es allí donde tú pagas el precio, orando, leyendo la palabra y haciendo lo que Dios te está enviando a hacer. Si este tiempo Dios te dijo, apártalo, ayuna, comienza a apartarlo y comienza a ayunar, porque casi siempre, por lo menos en mi experiencia, que Dios me pide unos días apartada, donde yo comienzo a apagar el ruido, Dios siempre deposita algo nuevo en mí. Así que muchas veces nosotros seguimos procrastinando y seguimos dándole largas al asunto.
y hay algo que Dios quiere depositar en nosotros. Y este tiempo es un tiempo muy determinante, no es un tiempo para perderlo, es tiempo de prepararnos, es tiempo de pararnos firmes y de decidir si nuestros oídos van a ser vías de bendición para nuestras vidas o van a ser vías de maldición. Porque las palabras que tú y yo decidimos escuchar nos van a influenciar, sea para bien o sea para mal. ¿Cuántos? ¿Cuántos Nehemías se van a levantar hoy firmes? ¿Cuántos Nehemías se van a levantar hoy y van a hacer lo que Dios les encomendó hacer, sin importar lo que el enemigo se levante a hablar o hacer, porque saben que Dios está con ellos? Este es tiempo de pararnos firmes en la fe. Es tiempo de comenzar, ¿sabes?, a tomar decisiones por nuestra salud de nuestra vida espiritual. ¿Qué voy a escuchar? Yo prefiero escuchar gente llena del Espíritu Santo de Dios, gente que me predique por la palabra de Dios, pero no tergiversándola, gente que me predique la verdad. Y eso es lo que Dios nos está llamando en este tiempo como iglesia. Así que párate y vuelve a creer. Desecha todo pensamiento, toda saeta que el enemigo ha estado enviando a tus pensamientos, contrario a lo que Dios te prometió. Levántate hoy firme y deséchalos y comienza a creerle a Dios. Comienza a creerle a Dios por lo que Él te ha prometido, ¿sabes? Porque Dios es un Dios fiel y como Él lo ha dicho, Él lo va a cumplir. Así que bendigo tu vida en el nombre de Jesús y declaro que esta palabra, cuando tú la escuches, tú vas a tomar la decisión, tú te vas a parar firme y tú le vas a creer a Dios por lo que Él ha dicho, que tú vas a comenzar a ir de nuevo al secreto y tú vas a orar, que tú vas a comenzar a leer la palabra y que en ti se despierta hambre, que en ti se despierta sed por el Espíritu de Dios y que esa hambre y que esa sed van a ser saciadas y que te vas a levantar completamente diferente. Vas a ser luz y vas a ser sal de esta tierra para poder influenciar a otros con la palabra de la verdad, lo que ya está escrito. Así que si esta palabra ha sido de bendición en tu vida, compártela con alguien más. Este podcast es auspiciado por Vestida de Gracia Boutique. Nos puedes seguir por las redes sociales TikTok y Instagram como Vestida de Gracia Boutique y también nos puedes buscar por nuestra página web www.vestidadegraciaboutique.com. Quien te habla es Jennifer Gracia y este podcast se llama Firmes en la Fe.